Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 11. Nunca más. Editar. Mañana por la mañana tiraré toda mi basura. Esta noche tengo que editar más capítulos. E inmediatamente quiero aclarar algo que pareció quedarse grabado en la mente de un espectador invitado muy específico y muy dedicado. Puedes leerlo completo tú mismo si buscas un poco, pero básicamente dijeron que Shirou nunca traicionaría ni sacrificaría a alguien cercano a ellos y, en general, estaban molestos por la pregunta que se les hizo en el último capítulo. Estoy completamente de acuerdo con el crítico. Shirou nunca elegiría sacrificar a alguien. Incluso si fuera la única forma de salvar al mundo, no lo haría. Por muy terco y justo que sea Shirou, haría todo lo posible por salvar a todos, incluso si finalmente terminara con más sufrimiento. Como no puedo hablar directamente con el invitado, hablaré aquí. Lo que parece que ellos y la mayoría de ustedes han deducido, es que Shirou será quien sacrifique a uno de sus amigos, pero ¿quién dijo que él sería el que traicionaría? Son amigos de Shirou, seguro, y Shirou es generalmente el que tiene que tomar las decisiones difíciles, pero el asesino de magos sigue vivo. El asesino de magos despiadado y eficiente, al que le importan poco los que lo rodean con tal de que se salve un mayor número de vidas al final. Recuerden que él todavía respira y que todavía puede luchar. Me gustaría agradecer a Sentinel Slice por ser el único revisor que le agradeció a mi beta después de que se lo pedí. Si estás leyendo esto, estoy orgulloso de ti, amiguito. Además, este próximo capítulo podría llegar bastante más tarde de lo habitual. Se acerca la semana de lectura y me tomaré un poco de tiempo extra para relajarme y no agotarme escribiendo. También puedo ponerme al día con muchos de mis youtubers que he estado descuidando. Tengo la sensación de que después de leer este capítulo, una cantidad considerable de personas inundarán las reseñas con hipótesis. Algunas de ellas serán ciertas, otras no. Supongo que simplemente tendrán que preguntarse cuán cruel soy. Todos los que estaban sentados a la mesa del comedor estaban furiosos. Shiro estaba enojado con su padre por jugarle una mala pasada, Rin estaba molesta consigo misma por no ver a través de la mentira y ser incapaz de herir realmente al intruso, mientras que Iji estaba furiosa por el hecho de que Shiro casi había sido asesinado. Ella no se puso más feliz después de que Kiritsugu le dijera que se suponía que Basset debía concentrarse en Shirou ya que él era el único que podía soportar una paliza así. La ausencia de Sakura durante la noche había tenido una buena razón. Ella había estado al tanto todo el tiempo. Kiritsugu le había avisado a la chica con anticipación, por lo que había elegido la otra habitación de estilo occidental más alejada de Shirou sin discutir. Por lo general, ella habría luchado con uñas y dientes para estar más cerca de él, como no se había dado cuenta de eso. Mientras todos se hervían en los jugos de su propia ira, Sakura preparó un té negro fragante para tratar de calmar a todos. La extraña mujer, que francamente les había pateado el trasero a todos, estaba de pie con la espalda apoyada contra el marco de la puerta. Shirou se dio cuenta de que no había dicho una palabra desde su llegada. Incluso cuando Iji había curado de mala gana las heridas menores que tenía, ni siquiera le había agradecido al homúnculo. Shiro estaba mucho peor por el desgaste. Con toda la adrenalina y los instintos proteccionistas fuera de su mente, tenía un dolor increíble. Sus piernas, brazos y principalmente su pecho palpitaban con un dolor intenso que dificultaba la respiración. La hechicería de Iji curó el área, pero no hizo absolutamente nada para eliminar el dolor de la herida real. Avalon estaba aliviando un poco el dolor, pero tomaría algo de tiempo reparar todo por completo. El anciano había salido de la habitación lavándose toda la sangre. Sabía que Shirou lo rastrearía, por lo que no podía usar sangre falsa o un sustituto, de lo contrario lo descubrirían. El anciano acababa de abrirse el pecho para sangrar por el frente, luego, de alguna manera, detuvo sus órganos internos. El hilo de pensamiento de Shirou se detuvo de inmediato. El escudo de la familia Milla permitía el uso de la aceleración del tiempo dentro del espacio de un campo delimitado. Su padre usaba con frecuencia tal hazaña para moverse al doble de velocidad y aumentar su potencial de combate a niveles sin precedentes, pero porque sus habilidades debían terminar acelerando el tiempo.
¿Por qué no podía hacer exactamente lo contrario y ralentizar el tiempo? Debido a que todos los contenidos del campo se vieron afectados por la alteración del tiempo, sus órganos podían ralentizarse a una velocidad en la que parecía sin vida. Tenía que ser eso. Un truco tan sucio y desagradable que solo él podía llevar a cabo con eficacia. La puerta se abrió y el tramposo en cuestión entró vistiendo una suave bata blanca. Su rostro mostraba una cálida sonrisa a pesar de que todos dentro del comedor lo miraban con intenso odio. Fue un truco sucio y estás molesta, puedo entenderlo, dijo, cerrando la puerta detrás de él. Sin embargo, fue por una buena razón. He querido simular un encuentro con un enemigo real desde hace algún tiempo. Desafortunadamente, sucedió tan tarde porque nuestros horarios nunca coincidieron. Hizo un gesto despreocupado hacia la empresaria que estaba a su lado. Hubo un silencio sepulcral y rencoroso en la habitación, roto solo por el ligero tintineo de la porcelana, mientras Sakura colocaba tazas de té frente a sus amigos. El anciano suspiró derrotado. Tu potencial no podría realizarse sin una amenaza genuina, hizo un gesto hacia su hijo. Como te preocupaba que Rin pudiera morir, aprendiste una nueva forma de usar tus proyecciones. Sin esperar una respuesta, se volvió hacia ella y Rin. La maga Tosaka se había esforzado demasiado al cargar esas espadas de gemas hasta su límite absoluto. Estaba agotada y al borde del apagado total del sistema. Ese último disparo de Gandre probablemente tampoco había ayudado. Los tres también experimentaron lo efectivos que son cuando combinan sus fuerzas. Pudieron repeler e incluso herir a uno de los ejecutores más formidables de la Asociación de Magos. Aparte, Iria le susurró a Rin. Tu cuerpo no se está recuperando, te esforzaste demasiado. La albina se apartó suavemente un poco de pelo de la cara y se acercó para escuchar las palabras apenas audibles que decía el mago. La mujer vestida con traje cerró los ojos lentamente. Se desempeñaron adecuadamente. Todavía son jóvenes, así que tienen potencial. Habló en inglés con un acento irlandés suavizado. Afortunadamente, no afectó la claridad de su discurso. Shirou sorprendentemente la entendía ahora, convirtiendo el inglés al japonés en su cabeza. Al menos aprender inglés en la escuela estaba dando sus frutos. ¿De manera adecuada?, preguntó Shirou, parpadeando varias veces. Casi me rompes el corazón y logré contenerte estando medio desnudo. Gritó, haciendo una mueca de dolor cuando el esfuerzo le provocó un dolor punzante en el pecho. Se le atascó la respiración en la garganta y unas náuseas repentinas lo invadieron. Sus órganos no estaban soportando muy bien su reconstrucción. Entonces copiaste mi atuendo y mi técnica y aún así no pudiste derrotarme. Si realmente hubieras entendido mi estilo de artes marciales, deberías haber sido capaz de contrarrestar cada golpe que te lancé, respondió la mujer con indiferencia, sin siquiera molestarse en abrir los ojos. Kiritsugu se arrodilló lentamente ante la mesa. Entiendo que a ninguno de ustedes le va a gustar esto, pero todos entrenarán con Basset mientras ella esté aquí. ¿Ella se va a quedar aquí?, preguntó Shirou, tartamudeando mientras un dolor punzante lo atravesaba nuevamente. Kiritsugu asintió. Por unos meses o hasta que un trabajo la lleve lejos. Le he ofrecido un salario ya que no puede encontrar un trabajo decente. Hasta dónde llegaban los bolsillos de su padre, era inevitable que estuviera un poco corto con todos los gastos, y tampoco era como si estuviera generando ingresos a través del trabajo. Rin se desplomó contra Iria. Aunque parecía ser intencional, no le quitaba importancia al hecho de que estaba sufriendo bastante. La Tosaka susurró algo contra el oído de la albina. ¿Cómo lo sabes, Kiritsugu? ¿Ser un ejecutor significa que cazas a los designados selladores?, preguntó Iria. A juzgar por el tono interrogativo de su voz, estaba hablando en nombre de la discapacitada Tosaka. Basset abrió los ojos antes de apartarla de la pared. Mi madre hablaba muy bien de él. Cuando yo era más joven, ella se fue a cumplir una misión importante. La mujer acentuó las últimas palabras con comillas usando los dedos. Me enteré más tarde, antes de que muriera, de que se había ido a entrenar a tu padre para la guerra del Grial. Por supuesto, ya sabía de ti antes. Tienes que aprender los nombres de las personas que siguen robándote los contratos sin que te des cuenta.
Sus ojos se volvieron un poco más fríos antes de volver a su impresionante estado. El anciano asintió solemnemente, agradeciéndole a Sakura mientras ella colocaba una taza llena frente a él. Era casi como si hubiera ignorado por completo el último comentario. Tu madre era una buena mujer, es una lástima que haya tenido que morir tan joven. Kiritsugu tomó un sorbo de su té humeante. ¿Cómo se las arregló para evitar quemarse la lengua? Shirou nunca lo sabría. Papá, Rin no está mejorando, comentó Iria, sosteniendo la cabeza de la mujer más grande contra su hombro para consolarla. La Tosaka parecía pálida y apenas respiraba. Puede que haya exagerado. Shirou, lleva a Rin a su habitación. Iria, ve con ellos para que puedas controlar su estado, por favor. Entonces todos podréis descansar un poco y podemos hablar de esto mañana por la mañana antes de ir a la escuela. Le ofreció a sus hijos una pequeña sonrisa mientras ellos obedecían vacilantes. Shirou apenas podía moverse, pero después de usar lo que quedaba de sus reservas de maná para reforzar su cuerpo, logró levantar a la sorprendentemente ligera Tosaka, al estilo nupcial. Sakura hizo pucheros al verlo. Señor Emiya, ¿dónde va a dormir Shirou con su habitación tan dañada? Supongo, hizo una pausa y miró de reojo a la chica de cabello violeta antes de sonreír un poco más. No queremos ensuciar otra habitación, puede trasladar su futón a tu habitación, Sakura. La chica pareció estremecerse antes de que una débil sonrisa adornara sus labios. Eso es muy sabio de tu parte. Si no te importa, puedo mover tu futón, senpai. Sin siquiera esperar una respuesta, la chica dejó la tetera y salió por la puerta. Parpadeando varias veces como si intentara racionalizar lo que acababa de suceder, Shirou se movió con cuidado a través de la puerta, ahora abierta para acostar a Rin. Al final del pasillo, pasando por su propia habitación, que contaba con una nueva salida al exterior, y doblando la esquina, llegó a la habitación más alejada posible de este lado de la casa. Iria le abrió la puerta y Shirou no perdió tiempo en acomodar a la niña en su cama. Cuando levantó la manta para cubrirla, la dejó con cuidado como si dejarla caer le hiciera añicos, como si fuera una frágil porcelana. Al menos ya estaba vestida para ir a dormir. De lo contrario, habrías tenido que cambiarla, comentó Iria, apoyando las manos en las caderas y mirando el rostro de la mujer casi inconsciente. Shirou se volvió hacia su hermana, balbuceando. ¿Por qué tendría que desvestirla? De todos modos, ni siquiera pensaría en hacer eso. Sin que Shirou lo viera, la maga agotada se sonrojó y trató de girar la cabeza. Bueno, no podíamos dejarla dormir con ropa normal, y yo no sería lo suficientemente fuerte para hacerlo. ¿Por qué no quieres desvestir a Tosaka? Muchos hombres matarían por tener la oportunidad. ¿Crees que no es bonita? Ahora fue el turno de Shirou de sonrojarse. Ese no es el punto. Rin es muy buena. Shirou se detuvo abruptamente, temblando al darse cuenta de lo que acababa de decir. Si la risita de ella era una indicación, estaba jugando con él, otra vez. Es muy divertido meterse contigo, hermano mayor. Se volvió hacia él, sonriendo radiante. Tarde o temprano tendrás que tomar una decisión, ¿sabes? Justo cuando estaba a punto de preguntar qué significaba eso, Iria se levantó de un salto y lo besó en la mejilla. Antes de que pudiera determinar realmente si eso acababa de suceder, una chica que aparentemente no podía desvestir a alguien por sí sola, lo empujó bruscamente fuera de la habitación con una fuerza sorprendente. Justo cuando el pensamiento regresó a él, lo obligaron a salir por la puerta que se cerró de golpe detrás de él. Gruñendo de frustración, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie hubiera presenciado nada. Ella había hecho eso solo para distraerlo, ¿verdad? Lo malo fue que había funcionado. La habitación de Sakura era sorprendentemente la habitación más amueblada de toda la casa de los Emiya. 2 cómodas, una cama tamaño king, un escritorio con una silla tipo oficina, una lámpara de pie y un aparador antiguo lleno de cosas cursis. Shirou no se sentía cómodo durmiendo en la misma habitación que Sakura, pero no podía discutir contra la lógica que Kiritsugu había usado. Tendría que limpiar la habitación que usara y, si bien las tareas del hogar no eran algo malo para Shirou, para el anciano eran una pérdida de tiempo. Kiritsugu dejaba pasar muchas cosas, pero perder el tiempo era definitivamente algo que no permitiría.
Sakura le había exigido a Shirou que no hiciera nada mientras ella preparaba su ropa de cama. Según ella, ya había sufrido suficientes abusos esa noche, por lo que solo tendría que descansar mientras ella se ocupaba de todo. Aunque sentía que sus brazos se le caerían con una ligera brisa, a Shirou no le gustaba que le hicieran cosas. Pero intentar luchar contra Sakura cuando tenía la mente puesta en algo era como intentar hacer que un caballo caminara sobre dos patas. No queriendo estar completamente inactivo, Shirou echó un vistazo alrededor de la habitación para ver todas las chucherías que Kiritsugu había escondido. El resto de su casa estaba anormalmente libre de cualquier desorden. Ahora Shirou sabía por qué. El anciano lo había guardado todo aquí cada vez que se cansaba de ello. Todos los regalos y recuerdos se olvidaban con el tiempo aquí. Era irónico que Sakura estuviera durmiendo aquí. Estatuas, baratijas, recuerdos y tarjetas se alineaban en los tocadores, pero algo más llamó la atención de Shirou. Parecía un viejo frasco polvoriento lleno hasta la mitad de un líquido negro. Con curiosidad, el chico lo recogió y examinó el contenido. Algo en el líquido que había dentro lo perturbó, como si fuera impuro y vil. No hubo respuesta sensorial del frasco más allá de un nudo en el estómago que le advirtió que se alejara. Bueno, si sus sentidos naturales no funcionaban, su sentido mágico podría hacerlo. Al rastrear el frasco y su contenido, la información inundó repentinamente su mente y lo enfermó hasta la médula. El fluido había sido un gusano, específicamente un gusano cresta. El frasco en sí era una construcción mágica de su padre, mantenida durante todos estos años para que pudiera realizar experimentos con el contenido. El frasco había sido abierto un total de 6 veces. Centrándose más en el contenido que en el recipiente, Shirou descubrió que la sustancia viscosa del gusano tenía unos 8 años. Curiosamente, un flujo constante de maná estaba conectado al fluido, que se alejaba hacia algún lugar hacia el sur. Shirou interrumpió el flujo de información y recopiló el resto de los datos que recibió para usarlos más tarde. Había oído hablar de estos gusanos antes en el diario de su padre. Eran las criaturas repugnantes que trabajaban para Souken. Hubo una pausa mientras trataba de averiguar qué significaba eso realmente. No eran mascotas, sino criaturas mágicas con el poder de actuar como el cuerpo del anciano. Si eso fuera cierto, entonces la conexión de maná uniría el cuerpo físico con este gusano líquido. Eso probablemente significaba que su ubicación podría verse o detectarse de alguna manera. Las secciones vacías de un rompecabezas dentro de la mente de Shirou se llenaron de repente. Este gusano, lo que quedaba de él, había sido la forma en que Souken y Kariya pudieron encontrar a Iri y Maiya tan fácilmente. Shirou no estaba muy versado en familiares, pero el anciano podría haber sido capaz de ver efectivamente dentro de la casa a través de los ojos del gusano si estuviera vivo en ese momento. Eso si la criatura tuviera ojos. Probablemente fue la forma en que Souken supo cuándo atacar para recuperar a Sakura la primera vez que Kiritsugu la había rescatado. El gusano en frasco probablemente había estado en la misma habitación que ella, observando discretamente y transmitiendo información a su amo. El dolor en el cuerpo de Shirou se reemplazó con una ira hirviente. Tanto dolor había sido causado indirectamente por este gusano. Maiya se había visto obligada a usar su propia vida para matar a Kariya y proteger a Irisbiel. Sakura fue arrebatada de una vida decente y obligada a regresar a un estado similar al de una esclava por segunda vez. ¿Quién sabe qué más podría haber hecho el repugnante Matou para causar más sufrimiento, todo debido a este gusano? Se escuchó una voz detrás de él, pero su atención estaba centrada en el frasco que tenía en la mano. Souken había suministrado continuamente maná a lo que quedaba de su criatura. Incluso después de que se descompusiera en lo que era esencialmente alquitrán, lo vigilaba por una razón u otra. Shirou descubriría por qué, pero no esa noche, no ahora. Tan tranquilo como pudo, volvió a colocar el frasco en su lugar y se giró para mirar a una preocupada Sakura. Algo en su mente le decía que la rastreara, pero su corazón lo detuvo. Si lo que temía era cierto, podría ser algo estúpido de lo que luego se arrepentiría. «Senpai», preguntó en voz baja, escaneando su rostro en busca de una emoción para decidir una respuesta. Hizo todo lo posible por ocultarlo todo. No podía saber si funcionaba o no. Estaba pensando en por qué el viejo nos jugó una mala pasada, mintió.
Mentirle a Sakura era una jugada arriesgada. Ella se daría cuenta de todos modos, pero si lo retaba o no por el asunto era otra historia. Ella frunció el ceño, hizo pucheros y luego miró a Shirou a los ojos, todo en un intento de sonsacarle la verdad. Shirou le dio una sonrisa tan genuina como pudo. Tal vez te lo diga por la mañana, estoy demasiado agotada ahora mismo. El asesino de magos se puso el abrigo. Había pasado un tiempo desde la última vez que se lo había puesto, pero la acción todavía le resultaba tan familiar como respirar. Metió la mano en un bolsillo, sacó sus guantes de cuero negro y se los puso también. Para contrarrestar la rigidez que sentía por no haberla usado, flexionó los dedos e intentó estirar el material tanto como pudo. Fue culpa suya por no haber cuidado el cuero genuino durante casi una década. Aunque ya estaba efectivamente retirado de su carrera, no dejó de intentar seguir la tarea que se le había encomendado. Tenía que ayudar a Shirou como pudiera. No solo para que el chico pudiera ganar la guerra del Grial, sino para poder proteger a quienes lo rodeaban y poner fin a todas las guerras del Grial posteriores. Para ser justos, Kiritsugu no había hecho mucho, pero estaba haciendo lo que podía. Cuando eran más jóvenes, se aseguró de que sus hijos no se mataran entre sí en sus sesiones de entrenamiento y ahora, estaba eliminando una amenaza potencial antes de que pudiera surgir. El peso familiar de su contender llegó a su mano. Acababa de desmontarlo y limpiarlo hacía una hora después de una larga conversación con Basset. Se habían puesto al día brevemente sobre los acontecimientos actuales y habían establecido sus roles. Ella entrenaría físicamente a Shirou y Rin y entrenaría en privado a Shirou en runas básicas. Sorprendentemente, Basset solo quería dinero a cambio. Evidentemente, la chica tenía problemas económicos y apenas podía permitirse un lugar para vivir. El Cálico siguió al contendiente dentro de su abrigo, acomodándose cómodamente en su lugar. Todo se sentía más pesado de lo habitual. Probablemente una desventaja de convertirse en el anciano que Shirou siempre afirmó que era. Su 39º cumpleaños había llegado y pasado, pronto cumpliría 40. ¿Quién había oído hablar de un asesino de 40 años? Refunfuñando para sí mismo, adoptó la expresión desgastada del asesino de magos y salió de su habitación tan silenciosamente como pudo. Al doblar la esquina hacia el vestíbulo de entrada, de repente se encontró cara a cara con su hijo, que salió tambaleándose del otro pasillo. El niño miró a su padre como si fuera una persona completamente diferente antes de que una expresión firme apareciera en su rostro. ¿Vas a trabajar de nuevo?, dijo, más que preguntar. Había una extraña sensación que acompañaba el saber que alguien más sabía exactamente cómo operabas. Habían pasado 4 años completos desde que Shirou trazó su diario, pero los dos nunca habían sido los mismos desde entonces. No era algo que nadie más pudiera notar, pero Kiritsugu podía ver un destello de algo resentido dentro de los ojos lentamente grises de Shirou. El asesino de magos no había dejado que ese pequeño rasgo pasara desapercibido. Era algo extraño, considerando que Castero tenía ojos dorados brillantes sin ni siquiera una mota de gris. Kiritsugu asintió levemente. ¿Qué podía decir? Voy a matar a un enemigo tuyo que ni siquiera conoces. Como si eso fuera a funcionar. Decidió responder con una sola palabra. Desafortunadamente. Inesperadamente, un destello de ira ardió en los ojos de Shirou. No tiene sentido tratar de detenerte, así que asegúrate de volver sano y salvo. No olvides que hay gente aquí que depende de ti. No estaba hablando de sí mismo, sino de ella. Si él muriera, ella caería en una profunda depresión. Kiritsugu ni siquiera quería imaginarse a su pequeña niña feliz en ese estado. El asesino de magos asintió brevemente de nuevo antes de pasar junto a su hijo por la puerta principal. Kiritsugu había estado vigilando la iglesia desde que fue reconstruida. Sorprendentemente, Risei Kotomine seguía con vida. Para un hombre de 88 años, se las arreglaba bastante bien. No importaba si era la supuesta gracia de Dios lo que lo había mantenido con vida o alguna otra fuerza. Era una amenaza potencial para Shirou y había que eliminarlo. Desde la muerte de su hijo, Risei Kotomine había pagado continuamente a matones para que recorrieran la ciudad en busca del asesino de magos como si fueran sabuesos.
En el primer año, Kiritsugu había sido descubierto por uno de estos matones y había tomado la desafortunada decisión de matar a uno de ellos. Aunque el explorador no pudo transmitir la información del avistamiento, su muerte significaba que Kiritsugu todavía estaba en Fuyuki. Todo esto era la razón por la que Kiritsugu rara vez salía de casa. Las pocas veces que lo hacía, vestía ropas diferentes, ocultaba su rostro y ocultaba su firma mágica con runas. Era un sacrificio que tenía que hacer para evitar que algo llegara a su familia. Claro que si el sacerdote se hubiera tomado el tiempo de revisar los registros escolares habría encontrado una Emilia, pero como se suponía que Kiritsugu no tenía un hijo, ¿por qué buscaría allí en primer lugar? Afortunadamente, el chico no había hecho nada para aparecer en las noticias o para que su nombre se extendiera por la ciudad. Todo esto no venía al caso. El asesino de magos estaba allí para realizar una tarea y proteger a su hijo. Debido a la posición sensible del sacerdote, un simple asesinato a distancia no serviría. Una bala en el cerebro o un cuchillo en el cuello provocarían demasiadas sospechas y conducirían a una investigación a gran escala en nombre de la iglesia hasta Fuyuki. Por extraño que sonara, Rizai tendría que ser asesinado sutilmente para convencer a la iglesia de que simplemente murió de viejo. Kiritsugu sabía de formas de provocar un ataque cardíaco, pero las tácticas sutiles de espionaje no eran su fuerte. Era la 1:45 de la mañana, lo que significaba que el sacerdote estaría durmiendo en el sótano. Kiritsugu se acercó sigilosamente a las puertas de la iglesia y se dio cuenta de que estaban cerradas. Más allá de ese pequeño inconveniente, un campo delimitado encapsulaba toda la estructura. Ninguno de los dos era algo que pudiera detener al asesino de magos. Colocando su mano sobre la puerta, Kiritsugu cerró los ojos y se concentró en manejar primero el campo delimitado. Aunque Rizai era viejo y sabio, estaba lejos de ser un mago increíble. El diseño era promedio y, a diferencia del campo Einsvern, lejos de ser indescifrable. Le tomó apenas un minuto implantar su propia firma en el campo para evitar que se dispararan las alarmas. Después de eso, se utilizó otro hechizo para desbloquear la puerta. En un movimiento fluido, se deslizó dentro y cerró la puerta lo más silenciosamente posible. El interior de la iglesia estaba impecable. Había bancos pulidos y barnizados a ambos lados de un gran pasillo cubierto de alfombra roja que conducía a un sencillo altar de madera. Las velas ofrecían un siniestro resplandor naranja parpadeante desde el otro extremo de la sala. Junto con los pálidos rayos de luz de la luna del exterior, una atmósfera inquietante invadía la sala. Pensándolo bien, era bastante raro cerrar una iglesia, ¿no? Supuestamente era un refugio seguro para los corderos de Dios, para las almas inquietas que buscaban santuario. O bien lo que seguía era la disolución o el sacerdote estaba paranoico. El olor a cera quemada y a aceites religiosos perfumados nublaba el aire hasta el punto de que casi resultaba asfixiante. Conteniendo una ligera tos mientras su garganta y nariz se acostumbraban a todo, el asesino de magos avanzó por el pasillo en busca de una escalera para bajar. A diferencia del castillo de los Einsvern, no había interferido con la iglesia mientras la estaban reparando. Mai ya había sido quien había colocado los explosivos en todo el interior y comparar el plano mental de aquel entonces con el diseño de hoy estaba produciendo inconsistencias. Comprobaría dónde había estado la escalera original y luego se alejaría de allí. Manteniendo una mano sobre el cálico en su abrigo, el asesino de magos se escabulló por las esquinas en la oscuridad, comprobando cada ángulo posible para evitar una emboscada. Al alejarse del santuario en la entrada principal, el fuerte olor a aceites aromáticos se disipó. Al abrir una puerta cerrada, Kiritsugu vio una escalera que descendía por una pared del fondo iluminada por una luz artificial. Era evidente que la iglesia había sido renovada para incluir iluminación cenital cuando fue reconstruida. Kiritsugu sacó el arma de su abrigo y bajó con cuidado por la escalera de piedra hasta el sótano. Allí abajo, el olor a aceites fue reemplazado por el frío y mohoso olor de la piedra. Esta primera habitación era una especie de zona de trabajo con un escritorio, una alfombra, 2 sillas y armarios para guardar archivos. En la pared derecha y en la del fondo había una puerta. Ambas estaban cerradas, aunque solo la habitación del fondo tenía luz desde abajo.
Kiritsugu se movió lentamente para limitar la cantidad de ruido que hacía, se deslizó hasta la puerta y envolvió la manija con cuidado. Se escucharon ruidos del otro lado, el sonido de alguien quitándose la ropa, si tenía que adivinar. En un movimiento rápido, el asesino de magos giró la manija, abrió la puerta y apuntó con el cálico al sacerdote que se estaba desvistiendo adentro. Afortunadamente, el hombre no era indecente, solo le faltaba la camisa mientras se preparaba para irse a dormir. ¿Quién está ahí?, gritó a mitad de la vuelta, palideciendo y dejando caer la mandíbula al reconocer al instante al hombre que tenía delante. «Tú», decidió exclamar, y su voz pasó de la sorpresa a la ira absoluta. El asesino de magos hizo un gesto hacia adelante con su arma y su rostro mostraba una intención letal. Risei, al comprender el mensaje, dio unos pasos hacia atrás para poner una distancia adecuada entre los dos. «¿Has venido aquí para terminar el trabajo?», gruñó el sacerdote, tratando de mantener el control. «¿Volver 8 años después y para qué?», preguntó, apretando los puños a los costados. Aunque era viejo, el hombre tenía el cuerpo tonificado de un levantador de pesas de competición. Sus músculos estaban tonificados y duros como una roca. Sería un oponente difícil de manejar en una pelea, seguro. Kiritsugu esperaba que no llegara a eso, pero basándose en la ira en su voz, podría tener que hacerlo. Para matar a un anciano que intenta olvidar el pasado, Kiritsugu sacudió la cabeza levemente, manteniendo el cálico apuntando al pecho de Risei. «He venido a garantizar la seguridad de mi propio hijo». La declaración pareció sorprender al sacerdote, aunque solo en parte. «¿No tienes hijo?», escupió, haciendo un gesto con la mano como si no significara nada. «Estás equivocado. Después de la explosión al final de la Cuarta Guerra, encontré a un niño entre las llamas y lo adopté como mi hijo. Él pondrá fin a las guerras del Grial de una vez por todas». «¿Y cómo puedes estar tan seguro? ¿Qué te hace creer que un niño insignificante que recogiste de un accidente se convertirá en algo con un padre tan despiadado como tú?», lo insultó Risei, con la furia saliendo a la superficie y manchando su voz. «Los sueños me revelaron el mal que se esconde en tu hijo». El sacerdote no hizo ningún comentario esta vez, probablemente horrorizado al oír a un asesino llamar malvado a su propio hijo. «No estabas en la habitación cuando falleció la esposa de Kirei, Claudia Hortensia, así que no entenderías de qué estoy hablando». Kiritsugu sacudió la cabeza parcialmente, metiendo la mano libre en el bolsillo de su abrigo. «Un sueño, años antes de la guerra, reveló mi muerte a manos de tu hijo. Era un ejecutor, un usuario de Bajiquan y llaves negras, ¿correcto?». El sacerdote asintió sin palabras. «Él utilizó ambas técnicas en nuestra batalla. Nuestra lucha terminó en un punto muerto, al final ambos moriríamos en nuestros propios ataques finales. No hubo ganador ni perdedor, solo un final. Para evitarlo, le ordené a un contacto mío que siguiera e investigara a su hijo para poder verificar que era un maestro en la guerra que se avecinaba. En 1992, tras la muerte de su esposa, aparecieron los sellos de mando y usted y su hijo planearon trabajar junto con Tokion y Tosaka para que la familia Tosaka pudiera reclamar el Grial». Kiritsugu hizo una pausa para tragar. «Después de verificar los eventos revelados por mi sueño, se tomaron medidas para colocar explosivos en toda la antigua iglesia. Es posible que haya recordado a una joven de cabello verde oscuro que la visitaba con frecuencia antes de no volver a ser vista nunca más. Ella era mi asistente y su trabajo era colocar todos los explosivos internos. Ella comentó que le gustaban las flores y usted se encargó de comenzar a trabajar en el jardín para tratar de sorprenderla. No fue un plan organizado por mí, pero la acción lo salvó del mismo destino que su hijo». El sacerdote pareció ponerse rígido de nuevo a medida que su ira regresaba. La guerra requería un supervisor y si no eras capaz de mantener tu puesto, otro podría retrasar la guerra para que se llevara a cabo una investigación que determinara quién estaba intentando derrocarla. Sin embargo, tú eres demasiado sabio y estás demasiado dispuesto a ayudar a Tokiomi a detener la guerra aunque sea por un segundo. Era el plan perfecto, ya que nunca se te ocurriría pensar en mí como un posible sospechoso, hasta que otro maestro se presentó y demostró que eras culpable, terminó Risei con su pensamiento, con una voz mucho más tranquila que antes. «Correcto.
Ese maestro era el hombre que había contratado para vigilar a tu hijo. Había estado jugando deliberadamente conmigo y con mi vida desde el comienzo de la guerra. El hecho de que te pusieras tras de mí hizo que todos los maestros se pusieran en mi contra. Si no hubiera establecido un alto el fuego con el maestro de Rider, tu pequeña apuesta habría significado mi muerte con seguridad. Risei negó con la cabeza. Nos estamos desviando del tema. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo y con mi hijo? No es así. Simplemente quiero que entiendas el motivo de la muerte de ambos. Así que planeas matarme. Por supuesto. Si mi hijo se convierte en maestro en la próxima guerra y acude a ti para certificar su posición, lo matarás en ese mismo momento como acto de venganza. El sacerdote hizo un ruido de chasquido de lengua, lejos de negar el hecho. ¿Has conservado algún registro de la guerra y sus acontecimientos? Risei negó con la cabeza. No tengo tiempo para escribir las cosas. ¿Qué necesidad tengo de transmitirle mis arrepentimientos y mi enojo al siguiente supervisor que ocupe mi lugar? Está bien, entonces podemos hacer esto de dos maneras. Kiritsugu señaló hacia su cama con el cañón de su arma. Tú te recuestas y yo inyecto una bolsa de aire en una de tus arterias principales. Morirás en paz en cuestión de segundos, y quien encuentre tu cuerpo creerá que tuviste un ataque al corazón, nada más y nada menos. Y mi otra opción: te lleno el pecho de balas y sucumbes a una muerte dolorosa y sangrienta que se investiga durante meses y que da como resultado que no se descubra absolutamente nada. Tu asesino nunca será encontrado y tu cuerpo correrá la misma suerte. Hubo un breve silencio mientras el sacerdote apretaba los puños con fuerza. Tienes todo bien envuelto con un bonito lazo, ¿no? El asesino de magos asintió. Ambos estamos envejeciendo. Cuanto menos suframos, mejor para ambos. Porque estás empezando a mostrar signos de la edad y quieres un final fácil, deberías simplemente acostarme y morir por tu hijo después de que asesinaste sin piedad al mío. El sacerdote tenía razón, Kiritsugu estaba pidiendo mucho. Con un gruñido y un movimiento de la mano en su bolsillo, el asesino de magos sacó una grabadora. Era gris, pero se había amarilleado un poco con el tiempo. La superficie y sus botones estaban bastante desgastados, pero parecía estar en buenas condiciones de todos modos. Esta es una grabación tomada dentro del hospital durante los últimos momentos de Claudia Hortensia con su esposo. Creo que te proporcionará toda la explicación que necesitas. Kiritsugu, manteniendo el arma apuntada hacia el sacerdote, se agachó lentamente y colocó el dispositivo en el suelo. Con una suave patada, se deslizó justo frente al sacerdote. Incluso con una familia, no pudo encontrar nada que llenara ese vacío en su interior, suspiró Risei. No puedo negar que este es mi hijo. Mi verdadero hijo, no la fachada obediente, sino la persona que realmente era. La ira en su voz había sido reemplazada por un tono descorazonado, casi deprimido. Kirei solo deseaba dolor y sufrimiento. Si hubiera tenido la oportunidad de reclamar el Grial solo, puedo imaginar cuál habría sido su deseo, coincidió Kiritsugu, moviendo su brazo después de haber sostenido al Kaliko durante tanto tiempo. ¿Has decidido tu lugar de descanso? Risei bajó la cabeza y dejó caer los hombros hacia adelante mientras consideraba las palabras en su totalidad. La distancia era demasiado grande para cubrirla con el puño, pero ni de lejos lo suficientemente grande como para que tuviera la posibilidad de esquivar una bala. Moriré en paz, aunque deseo hacer una petición. ¿Puedes concederle una cosa simple a un anciano moribundo, no? Kiritsugu asintió lentamente. Siempre que sea razonable, lo concederé. La última petición de un hombre era ser respetado. Él era el asesino de magos, un asesino, pero no un animal salvaje. El sacerdote no era un despiadado sellador designado al que le importaba poco el bienestar de los inocentes, ni estaba obstruyendo algún objetivo colosal. Además de todo esto, Risei no tenía ninguna posibilidad de salir con vida. Permítame dejar un código para que el próximo supervisor ocupe mi lugar para que pueda usar los sellos de mando que he reunido a lo largo de los años. Kiritsugu miró por encima de los brazos del sacerdote, observando al menos una docena de sellos de mando que se extendían desde su muñeca hasta su hombro. Era un movimiento arriesgado, ya que quienquiera que fuera el próximo supervisor podría tener la posibilidad de ser un maestro en la Quinta Guerra del Grial.
Una pequeña posibilidad, pero habían sucedido cosas más extrañas. ¿Valía la pena sacrificar la poca civilidad que tenía para correr un riesgo menor? Muy bien, espero que lo codifiques de una manera que el mago promedio no lo descubra, resopló Kiritsugu, entrecerrando los ojos parcialmente mientras el sacerdote parecía relajarse un poco. El sacerdote asintió antes de arrastrarse lentamente hacia su cama. Levantó ambas manos abiertas para mostrar que no planeaba buscar un arma debajo de algo. El asesino de magos vio su objetivo, un bolígrafo y un trozo de papel que descansaban sobre la mesa de noche, llenos de garabatos y escritos que no se podían descifrar. Eso era extraño, Kiritsugu estaba seguro de que podría haber visto cosas mucho más pequeñas desde más lejos hace solo unos años. Con cautela, el sacerdote tomó el bolígrafo y escribió algo bastante corto en el papel. Suspiró una vez, colocando ambos elementos en la mesa de noche antes de meterse en la cama y ponerse cómodo. Terminemos con esto entonces. Con cierta inquietud, Kiritsugu usó su mano libre para sacar una jeringa vacía de otro bolsillo. Acercándose al pie de la cama, el asesino de magos le ofreció una última mirada al sacerdote. Tenía los ojos cerrados y la boca en movimiento, probablemente una última plegaria a la deidad en la que creía. Matar a alguien de forma tan personal y pacífica era bastante repugnante. Cuando la muerte llegaba al final de una cuenta atrás, las emociones se desbordaban. Arrepentimiento, nerviosismo, ansiedad y miedo por encima de todo. Miedo a lo que vendría después, a lo que les aguardaría al final de esta vida. La mente no podía manejar adecuadamente preguntas de ese calibre, así que se conformaba con temer a lo desconocido. El asesino de magos prefería mucho más las muertes inesperadas. Sin arrepentimiento, sin sufrimiento, solo un movimiento rápido y la luz se extinguía. Era mucho más fácil morir con aspiraciones y sueños que darte cuenta de que nunca los lograrías mientras tu vida se cerraba a tu alrededor. A Kiritsugu no le gustó esto. No le gustó nada. Shiro apenas se dio cuenta de que la campana de la escuela había sonado hasta que un empujón en su hombro lo sacó de su ensoñación. Pareces un poco perdida, Emilia. Se dio la vuelta para ver a quién pertenecía la voz y se encontró con el rostro sonriente, bastante bonito, de Mitsusuri. Shiro apenas entendió lo que había dicho, pero su sonrisa era contagiosa y se le pegó de inmediato. Supongo que me quedé un poco atrapado pensando en algunas cosas, admitió, mientras recogía lentamente sus libros. La muchacha tarareó solemnemente, colocando un puño sobre su cadera. ¿Vas a venir hoy al club de tiro con arco? Shiro hizo una pausa en su tarea de empacar por un momento. Por supuesto, siempre te aviso con anticipación si no voy a aparecer. Deslizó el último de sus libros en su bolso, se puso de pie y me miró con curiosidad. ¿Me necesitas para algo? No. Además de limpiar, arreglar el equipo roto, liderar a todo el equipo, ser nuestra arquera insignia y atraer a todas las chicas más jóvenes a nuestra clase, ¿todo por tu cuenta? Mitsusuri negó con la cabeza. No solo trabajas duro en el club, sino que también tienes un trabajo a tiempo parcial. Tómate un descanso esta noche e intenta relajarte. Shiro abrió la boca para estar en desacuerdo, pero ella continuó con un puñetazo juguetón en el hombro. Además, Tosaka quería hablar contigo, así que será mejor que vayas a buscarla. Ah, y si vienes a la clase de tiro con arco te golpearé de verdad. Retrocediendo lentamente, la chica brillante hizo un gesto casual con la mano y salió de la habitación. Shiro estaba solo en el aula ahora, bastante confundido sobre qué hacer consigo mismo. ¿Qué había querido decir Mitsusuri con que Rin quería hablar con él? Hablaban casi todos los días. Refunfuñando, Shiro levantó su bolso y se fue a buscar a la joven maga. Solo esperaba que ella no tuviera ningún ejercicio de entrenamiento de hechicería para que él completara. Casi había perdido un brazo en el último. Intentar encontrar a alguien en la Academia Murahara fue bastante fácil. Como era un patio amurallado, Rin solo tenía que esperar en la entrada principal a que Shirou saliera. Al final, el idiota aparecería. Con los brazos cruzados y la espalda apoyada contra la piedra, nerviosamente golpeó dos dedos. No estaba impaciente, la gente era demasiado lenta. ¿Mataría a Shirou si se moviera un poco más rápido? Bueno, no estaba bien que preguntara eso, ¿verdad? Shirou siempre intentaba hacer lo mejor que podía.
Realmente estaba justificado que ella fuera tan dura con él solo porque no era tan bueno como ella en hechicería. Incluso su madre le había preguntado por qué era tan dura con él. Su madre era la única persona en la que Rin podía confiar y le había enseñado muchas cosas. Maquillaje, cocina, cómo comportarse correctamente en un entorno formal y, recientemente, Aoi había intentado ayudarla en su competencia por Shirou. Le había sugerido a Rin que fuera más amable, pero ella ya era amable, no lo molestaba a propósito, solo sucedía como una especie de mecanismo de defensa natural. Algo naranja le llamó la atención y su mente se dirigió al chico de aspecto tonto que hizo que su corazón saltara. No, eso era una hoja cayendo de un árbol, maldita sea. ¿Rin?, preguntó una voz a su lado. Con un ruido de sorpresa, casi se le sale el alma de la cabeza. Al girarse para mirar a quien la había sorprendido, el rostro familiar y estúpido de Shirou apareció en su mente. Un rostro dividido en una sonrisa tonta y encantadora que le calentó las mejillas. ¿Qué haces acercándote a la gente de esa manera?, gritó, mientras veía cómo su sonrisa se transformaba en confusión. Apretó los puños a los lados de las caderas y se inclinó hacia adelante, intentando disimular su vergüenza con ira. Pasé por tu lado pero no me seguiste, así que pensé en saludarte. Se encogió de hombros y luego hizo un gesto con la cabeza hacia la escuela. Mitsusuri dijo que querías hablar conmigo, ¿por qué no pudiste esperar hasta que llegaras a mi casa? Rin respiró profundamente, calmando su corazón palpitante. ¿Por qué vas a venir a mi casa esta noche? Tengo un experimento importante para el que te necesito. Ver su rostro era como ver una película con video en diferido. Comenzó a hablar, luego su rostro se tornó confuso como si no creyera lo que estaba escuchando antes de que su mente se diera cuenta de lo que estaba sucediendo y la confusión se calmara. Espera, ¿cómo se supone que entrenaré con Basset si estoy en tu casa? Ya he hablado con ella sobre el asunto. La he convencido de que lo que he planeado es más importante que el combate cuerpo a cuerpo. Con su atención capturada, Shirou finalmente la dejó hablar. Hace años intentaste con el diario de tu padre y pudiste ver toda la información que contenía. Rin omitió a propósito su conocimiento de cuán profundo era el rastreo de Shirou. Ella sabía tan bien como él que los libros escritos a mano revelaban los pensamientos del escritor mientras escribía. Mi padre escribió la mayoría de los libros de hechizos en la biblioteca de mi familia, así que quería ver si podías aprender mejor la hechicería de esa manera. Mintió descaradamente. Rin no estaba haciendo nada de esto para su beneficio, lo estaba haciendo por sí misma. Quería escuchar los pensamientos de su padre, conocerlo mejor de lo que lo había hecho. Como era de esperar, su padre apenas había pasado tiempo con ella. Siempre había estado demasiado ocupado con la hechicería o con otros asuntos relacionados con un mago. Los detalles finos como su personalidad estaban completamente vacíos en su mente. Ella todavía lo respetaba y lo valoraba mucho, pero su fallecimiento prematuro siempre la había dejado cansada, a falta de una mejor palabra. El chico de pelo naranja se encogió de hombros pasivamente. Entonces supongo que ya está todo arreglado. Al menos no me van a dar un puñetazo en las costillas por segunda vez en 2 días. Con una mano, se frotó el pecho distraídamente. Sabía que te gustaría mi plan, le ofreció una sonrisa genuina. Sus palabras tuvieron un efecto en ella que no había esperado del todo. Casi sintió pena por él. La cantidad de abuso y dolor que Shirou sufría cada día era realmente asombrosa. Arcos sin brazaletes, kendo con taiga, entrenamiento contra ella y ahora artes marciales contra un ejecutor de alto rango. Sin mencionar todo el entrenamiento al que Kiritsugu lo obligó y todas las actividades extracurriculares a las que se sometió. Bueno, no perdamos más tiempo, el Tosaka se apartó del muro de piedra y comenzó el camino de regreso a casa. Shirou lo siguió en silencio por un tiempo antes de interrumpir de repente con un comentario repentino. Me sorprende que solo haya hecho falta una buena noche de descanso para que volvieras a estar en forma, estabas bastante fuera de sí después de lastimar a Basset anoche. Supongo que es porque eres un mago tan bueno. Una oleada de calor inundó su rostro. Los recuerdos de aquella noche en la que compartió cama con Ijia se arremolinaron en su cabeza.
Esa noche, Rin había tenido problemas para regenerar su mana con sus circuitos tan hambrientos, por lo que ella había tomado una medida desesperada. No era nada que pudiera hacer que la arrestaran, pero era increíblemente incómodo y vergonzoso. Rin dudaba que alguna vez pudiera mirar a la chica de la misma manera. Ese sí, solo que soy buena recuperándome. Aceptó torpemente la explicación de Chirou. Afortunadamente, él era demasiado ciego para ver a través de su obvia mentira. A veces, ella apreciaba lo aburrido que era. Bueno, me alegro de que no estés herida, dijo con sinceridad, haciendo que sus mejillas se calentaran un poco más. ¿Había dicho cosas así solo por pura suerte? ¿O estaba secretamente al tanto de todo lo que estaba pasando pero simplemente eligió ignorarlo? No, eso no podía ser. Shiro era demasiado fácil de leer como para ser tan astuto. Decidiendo no hacer comentarios sobre sus palabras, los dos continuaron su caminata. En 10 minutos llegaron a la mansión Tosaka. Nunca he entendido por qué quieres quedarte en mi casa cuando tienes una mansión tan grande, comentó Shiro distraídamente. Rin mientras tanto puso una llave en la puerta de hierro y la abrió de un tirón lo suficiente para que pudieran entrar. Entra aquí, tal vez descubras por qué. Hizo un gesto con una mano, agarrando la puerta entreabierta. Con cierta confusión, el chico dio unos pasos a través de la verja de hierro y pareció inquietarse. ¿Por qué lo siento así?, preguntó, mirando a su alrededor como si eso lo ayudara a encontrar lo que estaba causando la sensación. Esta era la primera vez que Chirou había puesto un pie en su campo delimitado. Compararlo con el campo alrededor de su casa ni siquiera era posible. El campo en ella era casi invisible, solo detectaba una sensación de malicia de posibles intrusos afuera para activar el sonido de una campana dentro de la casa. Si bien el sistema de advertencia basado en la malicia era común, la gran complejidad y la naturaleza oculta del campo no lo eran. El asesino de magos probablemente lo había construido con su conocimiento de romper barreras trabajando a su favor. Podía ocultar todo lo que un asesino normal podría buscar. Lo que hizo que Rin se sintiera más a gusto en la casa en Milla fue la emoción que irradiaba el campo en sí. Era alegre y cálido. Si Rin pudiera describirlo, lo llamaría la sensación de una familia. El campo Tosaka no tenía ninguna de estas cualidades. Era grande y llamativo para disuadir a los magos curiosos. Se activaba contra todos los intrusos, obligaba a la gente normal a alejarse y, cuando se activaba, bueno, Rin en realidad no lo había visto activado, pero imaginaba que hacía algo amenazante o dañino, o ambas cosas. Ese era el único problema con la reutilización del campo limitado de su padre. No tenía idea de cómo funcionaba. Lo peor de todo era que había una sensación inminente de soledad. Un sentimiento doloroso que era a la vez despiadado y sin humanidad. ¿Hace frío, no?, preguntó, y recibió un gesto incómodo de asentimiento. No sé cómo lo has logrado, pero tu campo es el único que he visto que no es tan duro y poco atractivo como este. Shirou siguió intentando mirar a su alrededor, y finalmente se encogió de hombros sin mucho entusiasmo. Tendrías que preguntarle al anciano, ya que él lo hizo. Yo solo le doy maná. Rin cerró la puerta con llave y pasó junto al chico, que aún se estaba adaptando a su nueva situación, hacia la puerta principal de su casa. Si crees que esto es malo, no vayas a la casa de Sakura. Se escuchó un fuerte ruido cuando Rin dejó caer una pila de libros sobre la mesa, cubierta de polvo de su taller. Estaba oscuro allí abajo, lleno de polvo y cera de vela. Muy bien, vamos a darte algo fácil. La maga tarareó mientras pasaba los dedos por el lomo de algunos libros. No había ninguna etiqueta que Chirou pudiera ver, pero imaginó que tenía un sistema en funcionamiento que le decía qué era cada libro. Después de unos segundos, sacó uno con cuidado de la pila y miró la portada y la contraportada. ¿Qué tal uno de los más recientes sobre armamento conceptual con joyería? ¿Por qué tendría que saber? Shirou se quedó callado cuando le clavaron el libro en el pecho. Podía certificar que definitivamente era más pesado de lo que parecía. Veamos si puedes entender algo del interior al rastrearlo, resopló Rin, deslizando sus dedos por la pila de libros nuevamente, tratando de encontrar el siguiente objetivo. Refunfuñando, Shirou levantó el libro a la altura de los ojos y lo giró unas cuantas veces.
cuero empapado en aceite y pergamino amarillento manchado por el paso del tiempo. El hedor a aceite mohoso y tinta le picaba las fosas nasales. La tapa era insulsa. Un simple trozo de cuero plano lejos del nivel de complejidad del diario de su padre. Curiosamente, abrió una página solo para descubrir que los escritos estaban en un idioma que no entendía. Rin, ¿puedo? La chica en cuestión se acercó y cerró el libro de golpe sobre sus dedos. No digas que no puedes, simplemente inténtalo y verás qué pasa, le ordenó, señalándolo con un dedo acusador como si fuera un perro en entrenamiento. Apartó los dedos de las páginas y suspiró. Sigue leyendo. Esto no estaba bien. El diario de Kiritsugu había sido el equivalente a una pantalla de cine que mostraba los recuerdos de un hombre desde el interior. Esto era, ¿dónde estaba? ¿Qué era? Todo estaba oscuro, envuelto en un fino velo de nada en el que era difícil concentrarse. La persona que era, probablemente el padre de Rin, Tokiomi, era un agujero negro vacío con forma humana. Toda la zona que lo rodeaba estaba sombría. Estaba en el taller de Rin debajo de la casa, pero habían movido cosas y habían dejado agujeros en el lienzo de la realidad. Lo más importante para Shiro eran los pensamientos del hombre. La voz de la conciencia del hombre brotaba de todas direcciones, superponiéndose una a otra con diferentes temas como si una pista de audio se hubiera reproducido varias veces. Shiro apenas podía entender una palabra de todas las voces que lo rodeaban. Estaba atrapado allí otra vez y la cantidad interminable de información le enviaba agudos dolores a las sienes. Sus oídos palpitaban en agonía mientras se veía obligado a soportar un ruido incesante. Tratando de calmar el dolor, se puso las manos sobre los oídos solo para encontrar las voces sin amortiguar. Las voces se hicieron más fuertes y más fervientes en intensidad hasta que Shirou se vio obligado a escuchar. La guerra, su esposa, sus hijas, su vida, el libro que estaba escribiendo, el fracaso, el asesino de magos, Kira y Kotomine, sus hijas. Si había algo que Shirou podía entender, era el hecho de que Tokiomi amaba a sus hijas. Sakura y Rin estaban en su mente cada segundo que pensaba. Quería que ambas tuvieran una buena vida, quería lo mejor para cada una. Nunca se arrepintió de su decisión de separar a las dos hermanas. En última instancia, había sido la decisión correcta y no requería más justificación. Eso no le impidió pensar en las dos niñas cada segundo que pensaba. De lo que sí se arrepentía era de su ausencia como padre para Rin. Estaba molesto por no estar allí para ella. Pero tenía un plan infalible para ganar la guerra. Llegaría a casa y regresaría con vida junto a Rin y Aoi. Una fuerte bofetada le obligó a abrir los ojos. Rin estaba sentada encima de él con preocupación grabada en sus rasgos. Oh, gracias a Dios, resopló, desplomándose sobre su pecho. Pensé que casi te había matado como a Kiritsugu. Levantó la cabeza y sonrió, tomándose un segundo para apartarse el cabello de la cara. Shirou, por otro lado, todavía estaba conmocionado por su experiencia. Sentía náuseas extremas y una sensación de debilidad y mareo. Su cuerpo parecía indeciso sobre si vomitar o desplomarse por el agotamiento. La sangre le latía con fuerza en el cráneo y le producía punzadas de dolor al ritmo de los latidos del corazón. No quiero volver a hacer eso nunca más. Levantó la mano para comprobar que aún conservaba las funciones motoras. Rin parecía extrañamente triste y empezó a hacer pucheros. ¿Tan mal? ¿Puedes explicar qué pasó? Shirou se tomó un momento para comprobar su estado. Estaba boca arriba en el suelo, probablemente se había caído después de empezar a trazar el libro. Rin debe haberse subido encima de él para intentar despertarlo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Rin estaba sentado sobre sus caderas. Se volvería extremadamente incómodo si ella permanecía allí por más tiempo. Sintiendo que su rostro se calentaba, giró todo su cuerpo y casi arrojó a la chica. Con un ruido, la Tosaka apenas se contuvo de golpearse la cabeza contra el suelo. Acomodó sus brazos para sentarse un poco, lanzándole una mirada penetrante. ¿Por qué fue eso? Gruñó, arrastrando los pies para ponerse de pie. Lo siento, ya no podía sentarme boca arriba, mintió, presionando el costado de su cabeza contra el piso frío. No quería vomitarte encima. Así que me tiras al suelo, qué caballeroso de tu parte, gruñó ella, sacándose el polvo.
Con un gran suspiro, miró la pila de libros que había sacado y ordenado. Supongo que no vas a seguirles la pista. Shirou sintió una punzada de tristeza junto con la sensación de que la estaba decepcionando de alguna manera. Conociendo a Rin, ella había hecho esto por una razón. Quería algo que solo él podía proporcionar y él no había estado a la altura de sus expectativas. Pero no podía volver a hacer eso. Si el libro hubiera trazado como el Kiritsugu, no tendría ningún problema, pero lo que acababa de pasar no era nada menos que una tortura. Si me das un minuto puedo recuperar esos libros y contarte lo que vi. Hizo todo lo posible por fingir una lucha en su voz. Entonces, ¿viste algo? Probablemente por eso tuviste una convulsión y te desmayaste de nuevo. ¿Fue igual que cuando hojeaste el diario de tu padre? Preguntó con la emoción apenas contenida. No vi mucho, pero sí escuché bastante, admitió, moviéndose para poder sentarse al menos en el suelo. Estar en posición vertical no ayudó a aliviar sus náuseas, pero no podía quedarse en el suelo para siempre. Rin se arrodilló a su lado y lo miró a los ojos con una emoción que Shirou nunca había visto antes. ¿Al menos viste a mi padre? ¿Qué aprendiste? Shirou levantó una mano para sujetarse el costado de la cabeza, cerró un ojo e intentó evitar que la habitación diera vueltas. Creo que vi a tu padre. Estaba escribiendo el libro y pensando en muchas cosas. ¿Cómo qué? Soltó Rin, acercándose un poco más. Parecía ansiosa y emocionada por algo y Shirou solo podía adivinar por qué. Es difícil decirlo, había muchas voces y todo estaba borroso. Pensó mucho en ti, quería verte crecer y quería que tuvieras la mejor vida posible. La Tosaka abrió un poco la boca, parpadeando sorprendida mientras sus ojos parecían vidriosos. Parecía preocupado por luchar en la guerra, y estaba preocupado de no poder salir para verte crecer. Realmente se preocupaba por ti, incluso si no podía demostrarlo con lo ocupado que estaba. Shirou se quedó en silencio prematuramente cuando Rin se inclinó hacia adelante y envolvió sus brazos alrededor de su cuello. El contacto pareció aliviar las náuseas y calmar su fuerte dolor de cabeza. Shirou podría haber jurado que escuchó un sollozo cuando la chica se apretó contra él con fuerza. Algo que sí entendió fue un susurro contra su oído. Gracias. Shirou regresó a casa horas después. Había guardado los libros que Rin había traído y se quedó un rato para hablar con ella. Justo cuando estaba a punto de irse, Aoi lo hizo quedarse un poco más para tomar una taza de té. No queriendo ser grosero, había aceptado la oferta. Ella le hizo preguntas mientras bebía. Comenzaron con normalidad. ¿Cómo le estaba yendo? ¿Cómo iba a su trabajo escolar y si estaba mejorando en hechicería? En realidad, era extraño escuchar preguntas sobre hechicería de una mujer como Aoi. Parecía demasiado pacífica y maternal, lo que hacía que fuera difícil imaginarla en el duro mundo de los magos. Las preguntas se volvieron incómodas cuando Aoi comenzó a preguntar por Kiritsugu. Preguntas como si estaba casado y cuánto tiempo había estado en Fuyuki. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que estaba interesada en el anciano. Shirou no quería pensar en nada de eso. El anciano podía luchar sus propias batallas tal como estaban las cosas. Shirou había hecho todo lo posible por ser respetuoso y se había ido pacíficamente tan pronto como pudo, sin parecer grosero. Al cruzar la puerta, alertó de su llegada y se quitó los zapatos. Ira apareció en la esquina. Shirou, ese tipo está en las noticias otra vez. Tan rápido como había llegado, la chica corrió de regreso al comedor. Con cierta prisa, Shirou la siguió para ver las noticias de la noche. En las últimas semanas, las historias sobre secuestradores en serie se habían vuelto cada vez más comunes. Por lo general, secuestraban a niñas menores de 15 años después de haberlas dejado solas. Solo se las encontraba nuevamente como cadáveres mutilados 2 días después. Quienquiera que haya sido, aparentemente había estado secuestrando niños durante años. Recién ahora la policía se dio cuenta de que se trataba de una sola persona y decidió centrar su atención en detener los asesinatos. Las noticias revelaron poco. Todavía no tenían idea de cómo era el asesino, sus motivos o incluso su radio de acción. Se habían reportado secuestros en todo Shinto y Miyama. Hoy había otro niño desaparecido y otro cuerpo encontrado en un parque.
solo que ese parque era el que estaba justo al lado de su casa. Lo que significaba que el secuestrador estaba en su área. Después de que la noticia cambiara de tema, se hizo un silencio de duelo. Kiritsugu tomó lentamente un sorbo de café para intentar ocultar su ceño fruncido de disgusto. No creo que puedan atraparlo nunca. ¿Qué te hace pensar eso?, preguntó Shirou con curiosidad, levantándose para ir a preparar una cena tardía. Quien quiera que sea, lleva años haciendo esto y ahora lo han descubierto. Alguien así entiende el juego, sabe dónde esconderse y dónde lo buscará la policía, resume el anciano. A Shirou le disgustaba admitirlo, pero tenía razón. Entonces quizá la policía necesite ayuda. Se escuchó un resoplido, luego el ligero tintineo de porcelana mientras Kiritsugu dejaba su taza. Si eres tú quien intenta preguntar sutilmente si puedes convertirte en un justiciero, misión fallida. Tomar la ley en tus propias manos te pone en un riesgo extremo. La policía centrará su atención en ti y no podrás usar la hechicería para protegerte. Se estiró en su lugar lánguidamente antes de continuar. Si fueras un mago hábil capaz de hipnotizar como Tosaka, en realidad no me importaría. Como no lo eres, es demasiado arriesgado. Por mucho que me gustaría ver que se encargaran de ese secuestrador, eres más importante para mí. Shirou emitió un zumbido pasivo, reuniendo todo lo que necesitaba para preparar una cena rápida. Basset entró un rato después, tratando torpemente de sentarse en una almohada alrededor de la mesa antes de que le ordenaran arrodillarse. Oye, viejo, comenzó Shirou desde la cocina, sacando su cuchillo favorito. Nunca me dijiste cómo te fue con esa cosa tuya. El hombre en cuestión había terminado de beber su café. Lo dejó y se detuvo como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. Todo salió bien, no hubo problemas. Con suerte, no habrá problemas en el futuro. Su voz era tranquila y casual como lo era normalmente, aunque básicamente admitió haber cometido un asesinato en la mente de Shirou. Es una lástima que hayas tenido que tomar medidas tan drásticas. Shirou se encogió de hombros, cortando cebollas verdes con un poco más de ferocidad de la que probablemente había pretendido. Bastante drástico, si me preguntas. No lo llamaría drástico, una respuesta moderada, en realidad, murmuró el asesino de magos, volviéndose hacia Basset. Ella y la mujer irlandesa miraban a ambos con cierta confusión sobre la conversación. ¿Cómo estuvo tu descanso? Fue interesante tener a alguien que no supiera japonés en la casa. Shirou a menudo iniciaba conversaciones en japonés solo para darse cuenta y volver a empezar en inglés. Todos podían entender y hablar el idioma occidental, aunque solo Kiritsugu y Taiga podían considerarse fluidos. Todavía me estoy adaptando a un horario normal. Antes trabajaba en 2 empleos, uno por la mañana y otro por la tarde, así que no estoy acostumbrada a estar tan ociosa. La joven se rascó los ojos. Ella la miró de forma extraña. ¿Por qué necesitas trabajar en 2 empleos?, preguntó inocentemente. Tras mirar fijamente al albino, Basset se inclinó hacia adelante para colocar los brazos sobre la mesa. Niña, todavía te queda un largo camino por recorrer antes de que puedas darte cuenta de lo dura que es la vida. Primero tienes que terminar la escuela secundaria, luego tienes que encontrar un trabajo y pagar todo tipo de facturas. La mujer hizo un gesto con la mano, dejando escapar un profundo suspiro al mismo tiempo. Ella sonrió con los ojos cerrados. Ya casi termino la escuela. Shirou creyó oír el chasquido de un látigo cuando Basset se giró para mirar a ella. ¿Qué? ¿Como la escuela primaria? No hay forma de que casi te gradúes de la escuela secundaria. Los términos escolares extranjeros confundieron a Shirou, pero todos los demás parecieron entender. Tengo 19 años y me graduaré en un par de meses, respondió ella con calma, manteniendo esa sonrisa diabólica todo el tiempo. Basset parpadeó antes de enderezarse y mirar a su alrededor en busca de confirmación. El anciano asintió brevemente, manteniendo una sonrisa similar a la de su hija. Cuanto más observaba Shirou a su padre y a su hermana, más se daba cuenta de que ambos compartían una cualidad sádica. Ambos disfrutaban avergonzando y humillando a todos los que los rodeaban, especialmente a Shirou. Nací el 20 de noviembre de 1983 en Alemania. Puede que Born haya sido una exageración, pero no se suponía que Shirou supiera la verdad.
puede que parezca más joven debido a un defecto físico que padece. No ha crecido mucho desde que tenía 11 años, explicó Kiritsugu. La chica en cuestión asintió extasiada, su rostro adoptó una sonrisa brillante con la que Shiro estaba más familiarizado. Basset parecía aturdida, con las cejas levantadas y la boca entreabierta, al comprender lo que acababa de decir. La pelirroja se inclinó hacia adelante y apoyó la cabeza sobre sus brazos. ¿En qué me metí?, murmuró en la mesa. Shiro resopló y centró su atención en su comida. Basset se llevaría una sorpresa si pensaba que esto era lo más extraño que podían llegar a ser las cosas por allí. Como Shiro no había reparado por completo el agujero que había en su habitación, tuvo que dormir en otra habitación. Aunque dormir no era su principal preocupación en ese momento. Después de esperar una hora para asegurarse de que todos se hubieran ido a dormir, hizo su movimiento. Escabulléndose por la casa con una técnica que le había transmitido el propio asesino de magos, Shiro se deslizó hasta la habitación de su hermana y la vio durmiendo. Shiro se acercó sigilosamente al futón, se arrodilló y preparó las manos. Ella siempre parecía tan tranquila cuando dormía, las pocas veces que la había visto dormida. Era una pena que tuviera que interrumpir un descanso tan tranquilo. En un instante, le cubrió la boca con una mano, la izquierda, y usó el otro brazo para presionar sus hombros y evitar que se retorciera y se escapara de su agarre. Por supuesto, lo intentó, cualquiera que se despertara en mitad de la noche lo haría. Tratando de calmarla, él empezó a hacerla callar. Poco a poco, sus movimientos cesaron, pero ella seguía mirándolo con terror. «Tengo algo importante que contarte», susurró, completamente serio. Ella murmuró algo contra su mano, envolviendo sus dedos alrededor de su muñeca para indicar que no gritaría. Con cautela, Shiro retiró su mano y descubrió que estaba diciendo la verdad. «¿Qué es tan importante?», susurró ella, incorporándose mientras Shiro levantaba el brazo que la sujetaba. «¿Conoces a ese secuestrador que sale en las noticias?». Ella asintió, arrugando la cara confundida. «Tengo un plan para deshacerme de él, pero necesito tu ayuda». E inmediatamente, ella sonrió feliz. «¿Necesitas que tu linda hermanita te ayude en algo?». Shiro asintió. «Me alegro mucho de que lo hayas expresado de esa manera. Necesito que seas el cebo». La chica albina palideció aún más, dándole a su hermano una expresión de asombro. Shiro captó la elevación de su pecho y rápidamente extendió la mano para cubrirle la boca antes de que pudiera gritar. Ahogada por su mano, no pudo hacer mucho ruido. «Cállate». Shiro miró hacia la puerta con cautela, como si el anciano pudiera entrar en cualquier momento. «No quiero que Kiritsugu se despierte, tenemos que hacer esto sin que se dé cuenta». Ella se esforzó por respirar correctamente con la boca obstruida, envolviendo su mano alrededor de su muñeca una vez más. Esta vez, Shiro se mantuvo firme por un momento, inclinándose más cerca para no tener que levantar tanto la voz. «Tenemos que ir ahora mismo, al patio de juegos que solíamos visitar a unas pocas cuadras al sur. Es probable que el secuestrador esté tratando de dar un último golpe antes de desaparecer del radar por un tiempo, así que esta podría ser nuestra única oportunidad por un tiempo de detenerlos». En la mente de Shiro, el plan era impecable. Ella actuaría como una niña que jugaba sola por la noche para atraer la atención del secuestrador. Cuando él se moviera para llevársela, ella lo distraería o asustaría con el gelnote mientras Shiro se movía para matar personalmente al hombre. Si bien despreciaba absolutamente el asesinato, a veces los seres verdaderamente malvados no podían ser salvados. A veces tenían que ser eliminados. Las historias que Kiritsugu le había contado y los recuerdos atrapados en el diario del anciano habían revelado evidencia de eso hace mucho tiempo. A veces, la consecuencia de preservar una vida malvada resultó en la pérdida de vidas inocentes. Ella murmuró contra su mano, sacándolo de su deprimente línea de pensamiento. Con cuidado, retiró la mano. «¿Qué necesitas que haga?». La noche era bastante fría para Shiro. Era enero, el mes más frío de Japón. Este año no había nevado, a diferencia de los últimos años. Con las oscilaciones de temperaturas frías y calientes, simplemente no era posible mantener la nieve. Ella parecía deprimida, pero Shiro estaba increíblemente agradecido a la deidad que controlaba el clima.
Aunque palear nieve podía considerarse una tarea doméstica, Shirou despreciaba la tarea. Tal vez fuera por el frío. Tener que equilibrar el frío contra su piel con el calor dentro de su cuerpo por el acto de palear era tedioso. Incluso sin nieve, un olor frío y húmedo flotaba en el aire. Un recordatorio de la temporada, por lo menos. Para contrarrestar el frío, Shirou se había puesto una sencilla cazadora negra. Era evidente por el aire frío que le corría por el cuello que no estaba cumpliendo muy bien su función. Aunque estaba helado, Iria ni siquiera se había molestado en ponerse un abrigo. Había sido tan descarada como para preguntar por qué no hacía más frío. Para ser un demonio de los abismos del infierno, seguro que disfrutaba del frío. Para seguir con su plan, la homúnculo había decidido usar algo mucho más infantil de su antigua ropa. Como apenas había crecido en 8 años, la mayor parte todavía le quedaba bien. Era un conjunto morado brillante que apenas era más opaco que su atuendo habitual. Una vez que ambos estuvieron listos, los dos salieron de la casa y cubrieron el plan de camino. Iria había pensado en una versión más eficiente del plan de Shirou. Podría simplemente usar Angel Note para atar al secuestrador en su lugar y acabar con él ella misma con Degen. Shirou simplemente actuaría como supervisor con sus habilidades como arquero. Incluso antes de Omurara, había estado practicando con todo tipo de arco que pudo conseguir. El arco largo inglés, el yumi japonés y, recientemente, un arco recurvo que Kiritsugu le había regalado después de unirse por primera vez al club de arquería. Shirou había apreciado el regalo, pero encontró que el arco moderno carecía de potencia y elegancia. Le había costado mucho esfuerzo y dedicación, pero Shirou había llegado al punto en el que podía dar con precisión a un objetivo estándar con solo unos centímetros de distancia desde 200 metros. Durante su entrenamiento, si no había dado en el centro de la diana, incluso por una pulgada, realizaba 5 disparos más como castigo para corregirse a sí mismo con fuerza. Al optar por no usar brazaletes, se había desollado la piel de los antebrazos más de una docena de veces en una desesperada lucha por la perfección. Después de sufrir la herida con tanta frecuencia, el dolor casi ya no lo afectaba. Iria lo había regañado por torturarse a sí mismo, pero Kiritsugu había admirado su persistencia y había señalado que Shirou podría tener que usar un arco después de sufrir una lesión en los brazos. El anciano tenía algo de lógica en sus palabras. Si nunca practicaba para tal escenario, podría significar su derrota en una batalla importante. Volviendo al tema en cuestión, Shirou había cogido su arco largo inglés importado, hecho de tejo. No se había molestado en traer una flecha, ya que simplemente podía trazar una para usar o más en caso de que fallara. Estaba encaramado en lo alto del único edificio de 2 pisos de este lado de Fuyuki. Shirou había calculado que estaba a unos 140 metros de distancia y un rápido rastreo redujo ese número a 1.36. Desde aquí, podía ver la mayor parte del patio de recreo fácilmente. Más importante aún, tenía una buena línea sobre Iria, que estaba usando el columpio, riendo a carcajadas para ayudar a atraer al secuestrador. Ya había pasado media hora sin resultados, y Shirou estaba sintiendo un frío intenso. Tal vez era demasiado tarde, tal vez el secuestrador vio las noticias y se había retirado a una casa segura después de este último golpe. Sin duda sería lo más sensato. De cualquier manera, esperaría hasta que ella decidiera que estaba cansada. Personalmente, esperaría todo el tiempo que fuera necesario. No importaba cómo se sintiera o lo incómodo que estuviera. Ese secuestrador necesitaba ser detenido antes de que más niños resultaran heridos. Hubo un cambio en la oscuridad hacia el otro extremo del parque. Shirou entrecerró los ojos para tratar de ver algo, pero encontró un espacio vacío. No había nada allí, pero definitivamente había habido algo. Estaba seguro de ello. Murmurando palabras en voz baja, comenzó el área de trazado y la imagen de una flecha saltó a su mente. Si bien los arcos modernos eran bastante deficientes, las flechas modernas definitivamente eran un salto en la dirección correcta en comparación con sus antecesores. Con una punta ancha de 3 hojas, un eje de aluminio y fibra de carbono y paletas de plástico desplazadas, la flecha era tan perfecta como podía ser. El refuerzo solo sirvió para mejorarla. Colocando sus dedos en la muesca, la flecha se materializó en su lugar con chispas doradas.
Shirou ya estaba preparado, aunque nadie parecía prestarle atención. Iria seguía divirtiéndose en los columpios y nadie parecía acercarse. Eso no lo disuadió de bajar la guardia, pero ciertamente lo hizo preguntarse si algo más que sombras furtivas se revelaría. Pasaron 10 minutos de agonía. Durante ese tiempo, Iria se movió hacia las barras de mono y trepó por todo el parque infantil. El arco en la mano de Shirou bajó por un momento, luego de repente se levantó cuando algo púrpura llamó su atención. Era difícil ver tan lejos en la noche, pero alguien con cabello naranja brillante y un abrigo púrpura caminaba casualmente hacia el patio de juegos. Respirando profundamente el aire helado, el muchacho levantó el arma hasta los ojos y tensó la cuerda del arco. Tenía que esperar. No había forma de saber quién o qué planeaba esa persona desconocida. Por lo que sabía, era un buen samaritano que venía a ver por qué una niña jugaba sola en el parque por la noche. Eso no le impidió seguir la distancia y discernir las condiciones atmosféricas. Era bueno estar preparado. La figura violeta se acercó y caminó tranquilamente hacia la chica que se reía y se entretenía. A unos 7 metros de distancia, la figura se detuvo e hizo un gesto con la mano. Iria dejó de tocar y se dio cuenta, acortando la distancia a 3 metros. Deseaba poder escuchar la conversación. Si pudiera oírlo hablar y captar los detalles de sus palabras, podría llegar a la conclusión de que ellos eran los secuestradores. Entrecerrando los ojos, Shirou intentó captar rasgos sutiles. Apostaría a que se trataba de un hombre, aunque solo fuera por la ropa y el hecho de que sus hombros eran más anchos que sus caderas. El hombre metió la mano en su abrigo y sacó algo. Fuera lo que fuese, Iria se estremeció tanto que pudo verlo desde allí. Lo sostuvo estirado y su hermana dio un paso hacia adelante. Si este hombre fuera el secuestrador, habría usado la nota en gel con él, ¿verdad? El pánico se apoderó de su mente de repente, inundando su cuerpo como una ola aplastante que parecía añadirle 5 kilos. Iria era una chica inteligente, podía identificar a los mentirosos. Espera, ese no era Iria. Iria solo podía saber cuando él y Kiritsugu mentían. Era terrible tratando de averiguar si alguien más lo hacía. Una extraña especie de entumecimiento descendió sobre su cuerpo. ¿Cómo pudo haber sido tan estúpido? ¿Por qué dejaría que la persona más ingenua e inocente que conocía intentara actuar como espía? El arco y la cuerda crujieron al unísono mientras se tensaban metódicamente. Shirou soltó el aliento cuando la punta de la flecha tocó la madera y se detuvo. Había muchas cosas que pasaban por su mente para detenerlo. El hecho de que si fallaba, atravesaría a Iria con su lanza. El hecho de que esta sería su primera muerte, el hecho de que ese hombre podría no ser ni siquiera el secuestrador. Si el presentimiento de Shirou estaba equivocado, estaría matando a un hombre inocente. El tejo gimió de tensión por tener que soportar 140 libras de tensión. Desbloqueó su brazo y soltó lentamente la cuerda. A menos que estuviera seguro, no podía comprometerse. Incluso si no hubiera evidencia del evento, Shirou no podría vivir con el hecho de matar a un hombre inocente. Así que no podía disparar la flecha hasta que estuviera absolutamente seguro. Si el anciano estuviera aquí, habría reprendido a Shirou por ser demasiado pasivo. A lo lejos, Iria avanzó con cautela, acortando la distancia entre ella y el extraño hombre. Continuó avanzando sigilosamente hasta que estuvo casi al alcance de sus brazos. El hombre respondió entregándole lo que tenía en la mano. Pasaron unos segundos e incluso dio un paso atrás mientras ella daba vueltas al objeto unas cuantas veces. Entonces Iria se derrumbó. Shirou lo había visto desde esa distancia. En un momento estaba parada mirando la cosa en sus manos, y al siguiente estaba cayendo como un saco de papas. Con los ojos muy abiertos, tiró de la cuerda hacia atrás y alineó el tiro. Pero ya era demasiado tarde. El hombre ya la había levantado del suelo y caminaba lentamente hacia atrás desde el parque. Shirou no pudo volver a disparar. No por su moral, sino por la alta probabilidad de golpear a su hermana. Maldiciendo al viento, bajó el arco una vez más, permitiendo que la flecha se desmaterializara. No había tiempo para pensar, tenía que llegar a ella lo antes posible. Arrojó el arco sobre su espalda, pasó un refuerzo rápido por todo su cuerpo y saltó descuidadamente sobre el parapeto. Para un humano normal, una caída de 2 pisos significaba huesos rotos.
para un mago reforzado solo significaba una cantidad considerable de dolor. Aterrizó en el duro concreto, dolores punzantes lo apuñalaron desde sus pies, pero eso no lo detuvo ni por un segundo. Llevando sus piernas al límite, Shirou corrió hacia el patio de juegos. Estaba a solo unas cuadras de distancia. Un giro a la izquierda al final de esta cuadra lo llevaría directamente allí. El secuestrador solo caminaba, por lo que alcanzarlo debería ser fácil, ¿verdad? Shirou usó una farola como punto de apoyo para doblar la esquina, aceleró por la calle y siguió hasta el césped que rodeaba el patio de juegos. Respiró profundamente y escudriñó el área para intentar encontrar al hombre de púrpura. No había nadie allí, el hombre había desaparecido sin dejar rastro. Una sensación de pavor se instaló en el fondo de la mente de Shirou. Ella estaba inconsciente en las garras de un asesino en serie, lo cual no era nada bueno. Con la mente acelerada, se dirigió al lugar donde había visto a los dos por última vez. Necesitaba pistas, un rastro que seguir. Las huellas estaban descartadas. Podían seguirlas a través del césped del parque, pero una vez que el hombre llegara al pavimento, su rastro se perdería. El olor era posible, pero con la ligera brisa, era probable que se desvaneciera o lo enviara en la dirección equivocada. Ninguno de los dos sangraba, por lo que los rastros de sangre también estaban fuera de lugar. No tenía más opciones y se le estaba acabando el tiempo. No había forma de saber qué tan rápido podría moverse este secuestrador o cuánto tiempo esperaría para matar a Ilya. Mientras caminaba hacia el lugar donde Ilya se desmayó por primera vez, Shirou vio algo negro tirado en el pasto. Un juguete de peluche diseñado con la linda apariencia de un cuervo. Un rastreo rápido reveló que el peluche estaba empapado en alotano, un poderoso anestésico. Inserte risa malvada aquí. Oh, cómo encajan las piezas. Un efecto mariposa elaborado con cariño que podría interrumpir la Quinta Guerra mucho antes de que siquiera comience. No creías que lo verías después de todo este tiempo, ¿verdad? Antes de que todos empiecen a escribir reseñas que aleguen inexactitudes, voy a explicar qué sucedió exactamente aquí en el próximo capítulo. Dame tiempo hasta entonces para morderme la cabeza. Podría haber habido una razón completamente diferente para no incluir a Ilya como un potencial interés amoroso. Mientras tanto, para quitarle un poco de tensión a las cosas, tengo otra pregunta. ¿Crees que el asesino de magos debería tener otra oportunidad de tener una familia? Es decir, una esposa amorosa e hijos felices. Si quieres, recomiéndame posibles pretendientes para el anciano. Considera principalmente si el hombre que sacrifica todo por el bien mayor debería tener una familia de verdad una vez más, o si crees que incluso quiere tener una familia.